¿Alguna cosa más le ponemos límites? Si tienes una propiedad y tienes un terreno, es bastante frecuente poner una cerca, ¿no? No sé cómo lo llamáis, unas vallas, una cerca. ¿Un qué? Lindero, lindero. Muy bien. ¿Y por qué le ponemos el lindero? Porque no queremos que cualquiera pase, porque posiblemente hayamos sembrado. Así que las cosas que le ponemos límites son las cosas en definitiva que amamos. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir que le ponemos límites a las cosas que amamos? Al que no amo no le pongo límites, ¿no? A tu vecino no le amas, mientras no te moleste, no le vas a poner límites. Pero si amo mucho a alguien, le pondré muchos límites. La segunda pregunta que quiero haceros, especialmente para que me la responda Pablo Oliveira. ¿Dónde guardamos las cosas, Pablo? Los demás van pensando, los demás sois muy listos, pero a veces simplemente que la sorpresa hace que no sepas contestar. ¿Dónde guardamos las cosas, Harold? En la mochila. ¿En qué otro sitio guardamos cosas? Depende de la cosa. El garaje, el banco. Charlie ha dado en la clave. Dependerá lo que sea, que lo guardaremos en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando yo estoy descargando aquí en la iglesia y se me cae un pañuelo, imagínate que estamos descargando los alimentos, pues sigues descargando, sigues con lo que llevas, no te paras y dices, ahora luego recojo el pañuelo, ¿no? Porque no tiene valor, ¿cierto? Hablo de un pañuelo de esos de tela, los de papel ni los recoges. Si tú tienes una casa y tiene un patio, ¿qué dejas en el patio? ¿Qué cosas dejamos en el patio? ¿El qué? Plantas, una bici, un perro. Ahora, si tienes un jarrón de estos chinos, famosos, ¿dónde lo dejarías el jarrón? Tampoco vale una millonada, pero le tienes cariñito, vale dinero. ¿Dónde lo dejaríamos? En el salón. ¿En cualquier lugar del salón? En un sitio donde se vea. ¿Y si quieres guardar tus pendientes de plata que te regaló tu marido el día en que nació tu primer hijo? En un joyero. ¿Y dónde está el joyero? En un cajón, pero en un cajón de tu cuarto, ¿no? Si tienes 25.000 euros que has ahorrado a lo largo de tu vida, ¿dónde guardas 25.000 euros? Por fin, no os desmadréis, que si no, así no acabo de predicar ni pasado mañana. Lo guardaría los 25.000 euros, entiendo que en un banco. Y si en vez de 25.000 euros yo tuviera un lingote de oro de 3,5 kilos, me iría a Suiza y lo guardaría en un banco suizo. ¿Podríamos decir que guardamos o ponemos límites o restricciones dependiendo del valor que le damos a las cosas? ¿Podríamos decir eso? O sea que mientras más valores algo, mejor lo vas a guardar. Más restricciones van a haber para poder llegar hasta ahí. ¿Eso es cierto? Bien, pues en esta tarde, aunque quiero tratar sobre la educación de los hijos, quiero primero que podamos entender que Dios es el primero en ponernos límites. Este ejemplo de dónde guardamos las cosas o a quién le ponemos límites, y hemos dicho que ponemos límites a la persona que amamos. Mientras más ames, más límites.
Es un ejemplo que nos ayuda mucho para entender el comportamiento duro de Dios con su pueblo. ¿Crees que Dios fue un padre permisivo con Israel? ¿Sabéis que el pueblo de Israel, cómo se le conoce al pueblo de Israel? El pueblo judío, claro. Escogido, es un pueblo escogido. Es un pueblo especial. La Biblia dice que es el pueblo que más ama a Dios. Nosotros podríamos pensar que somos el pueblo escogido de una forma espiritual, ¿verdad? Pueblo de Dios. Sin embargo, ¿cómo cuadra el hecho de que sea el pueblo amado de Dios y el pueblo de Israel haya sufrido las mayores persecuciones, brutales inquisiciones, holocaustos como el holocausto nazi? ¿Cómo puede ser? Yo creo que eso no cuadra. ¿Cómo puede amar Dios a un pueblo, o dice amarle, al que le permite pasar tantísimo dolor y sufrimiento? ¿Tú crees que esto cuadra? Pues sí que cuadra, porque Dios precisamente nos dice: como te amo, porque te amo y tú me importas, me preocupa lo que acabe siendo. Y por eso va a poner límites. Éxodo 19:5 dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro. Pues vaya forma de tratar a tu especial tesoro. Pero hay algo que quizás no recordemos, y es que en Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12, dice que el Señor al que ama, disciplina. Amén, pues ya sabes. Disciplina, castiga, corrige. Ya no hay tantos amenes. Y sigue diciendo: y azota. ¿Sabes lo que es azotar? Al que recibe por hijo. Así que lo corrige y lo azota. En esta tarde voy a contar muchas historias. Dios, porque nos ama, nos pone límites. En una ocasión un doctor fue a una habitación de la UCI donde se estaban recuperando dos pacientes, y al de su izquierda le dijo: mire usted, a partir de hoy tendrá que dejar de fumar. No podrá comer comidas con grasas. Deberá usted de procurar tener una vida, pues, de ejercicio físico. Ya no podrá beber más alcohol. Y al acabar precisamente de darle estas leyes, estas restricciones, estos límites, se vuelve al de la derecha y le dice: usted disfrute de la vida, caballero. Tómese unas copitas, siempre que le apetezca. Usted coma lo que le dé la gana, dróguese, diviértase, viva la vida. Alguien que no entendiera, alguien sin conocimiento diría: hay que ver qué bien le ha caído al doctor el paciente de la derecha, ¿no? Y cuánto odia al de la izquierda. ¿Qué cosas pueden ocurrir aquí? ¿Por qué la actitud del médico? Mira, el de la izquierda, desde luego, el doctor quiere que viva. El doctor tiene un interés por su vida.
El de la derecha no sabemos exactamente porque no sé más de la historia, pero una de dos. O tiene un cáncer terminal y ya lo mismo da lo que haga, o realmente el doctor odia al paciente de la derecha, se conocen y lo odia. Yo creo que hay algo que tenemos que tener claro. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y cuando vemos las leyes de santidad del libro de Levítico, entendemos que Dios está exigiendo una moralidad exquisita de ese pueblo que debe de reflejar a Dios en la tierra, el pueblo de Israel. En Josué 1:8, todos conocemos ese versículo, pero quiero recalcar esa parte donde dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. El motivo del sufrimiento a causa de nuestras restricciones, ¿sabes cuál es? ¿Sabes por qué? Es porque Dios te ama, ni más ni menos. Y en la Biblia hay un montón de esto no lo hagas, esto tampoco, aquello más o menos, aquello tal, aquello cual. Tenemos un montón de prohibiciones. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Será quizás que Dios no nos ama? Yo quiero en esta tarde decirte una frase muy contundente que quisiera que metieras en tu mente. Dios no ama tu cuerpo, Dios no ama tu mundo, Dios no ama tu vida, ni tu dinero. Dios ama tu alma. Y es por eso que lo que más desea es pulirla. Para mí, para ti, yo amo mi cuerpo, amo mi vida, amo mi casa. Y si alguien me quita algo mío, me enfado. Y si alguien me dijera que ha sido Dios que me envió esa pérdida económica, diría, ay Dios, ¿por qué no me amas? ¿Por qué me has quitado el dinero? Pero tenemos que saber que Dios no ama los bienes que tengo. Dios no ama aquellas cosas que Él me dio temporalmente, momentáneamente. Él ama mi alma, ama mi ser, mi misión y mi mundo venidero. Eso es lo que ama Dios. Y por eso, querido Luis, Dios nos pone límites. Había una vez un empresario. Este empresario tenía muchos trabajadores y entre sus trabajadores estaba su propio hijo. Así que un día uno de los trabajadores llegó tarde. Por imaginar, Pablo Oliveira, por imaginar, ¿qué le diría el empresario al trabajador que llegó 15 minutos tarde? Imagínate que con mente judía, vamos a ponernos mente judía, porque aquí en España directamente te tira a la calle y se ha acabado, tal como están las cosas. No hay muchos problemas para tirarte a la calle, pero con mente judía, ¿qué haría un empresario judío con ese que llegó tarde? ¿Alguien si no Pablo? ¿Qué? ¿Le llama la atención y alguna cosita más? Lo sanciona, le quita un poquito de pasta, ¿no? 15 minutos, pues 15 minutos de sueldo, lo correspondiente. 5 euros, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el que llega tarde es el hijo, Luis? Imagínate qué hace el papá judío con el hijo que le llegó 15 minutos tarde. Vamos a ver si tenemos mente judía. ¿Lo disciplina igual? Eso es un español, eso no es un judío. Lo manda para casa y el hijo entonces se frota la mano y dice, mañana sé lo que tengo que hacer. No creo que lo mande para casa. Ahora eso sí, se va a enfadar, le va a regañar,
va a empezar a despotricarle, le va a soltar un discurso y le va a decir, y esta tarde tú vas a hacer 2 horas más y vas a hacer el peor de los trabajos. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el hijo se queda mirando a los trabajadores y le dice, papá, desde una ventana, le dice, papá, por lo menos quiéreme como quieres al resto de los trabajadores. Melissa, ¿qué le dice su papá? Aquí estamos imaginando. ¿Te has dado cuenta de la historia? El hijo le dice, papá, quiéreme como amas al resto de los trabajadores. ¿Y qué le dice el papá? Si tú eres papá, ¿qué le dirías? A ti te amo más que a ninguno de ellos, pero tú serás el próximo dueño de esta empresa. Y tú tienes que saber la importancia del trabajo. Así que yo creo que es poco menos que imposible hacerle entender a un hijo la preocupación o la obligación que tiene el papá o la mamá de educarle. Hay veces que imaginamos a Dios como un ancianito con larga barba blanca. Algunos hermanos a veces me han dicho, Benja, yo es que le pido a Dios y todo lo que le pido Él me lo concede. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que te has inventado tú, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Recuerdas lo que dice en Mateo 25, 24 o en Lucas 19? Está hablando de los talentos y de las minas. En el caso de las minas dice, ¿sabías que yo soy hombre severo? Severo. No es un abuelito que está para satisfacer los deseos del nietecito. En ninguna de las dos parábolas, Jesús dice, no, yo no soy así. No pasa nada, te has guardado la mina, otro día será. Te doy otro día para que negocies. No, es severo. Hebreos 12:6 dice, al que Dios ama, disciplina, corrige, reprocha, castiga. ¿Sabes? Hubo una vez había un niño que su mamá y su vecina eran las mejores amigas. La vecina del niño era profesora de manualidades y todas las semanas les pedía a los niños que llevaran sus materiales. Así que estaban con los materiales, pero la profesora necesitaba el material de uno de los niños para que sirviera de modelo, como ejemplo, para que todos los demás niños pudieran hacer la manualidad. El niño era muy listo y sabía que como era la mejor amiga de su mamá, no habría nada que le negara. Así que cuando la profesora dijo, ¿quién quiere que coja sus materiales? El niño levantó la mano y la profesora accedió. ¿Sabes cómo acaba esta historia? ¿Sabes lo que pasó al final? ¿Alguien me lo puede decir? Vamos. Que el único que no supo, el único que no aprendió nada, fue ese niño. ¿Qué nos dice esta historia? Pues que no hacemos ningún favor a un niño cuando le damos libertad. El favor se lo haces a tu hijo, se lo haces al niño cuando tú estás encima y le exiges, le corriges y le pones restricciones, le pones límites. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, Melissa, apréndete ese versílaco. Proverbios 13:24. ¿Y quiénes no son Melissa? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero en el hebreo no hay otra palabra más fea que la que utiliza aquí, que podría traducirse por odia.
Y tú dices, ¿me quieres decir que el papá o la mamá que no corrigen a su hijo odia a su hijo? No. Lo que está queriendo decir es que no castigarlo, las consecuencias van a ser tan graves que es como si tú lo odiaras a muerte, como si tú hubieras previsto lo peor para su vida. Así que la palabra de Dios es muy, muy dura. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Odia. Mas el que lo ama, segunda parte del versículo, desde temprano lo corrige. ¿Cuándo tienes que corregir a tu hijo? Desde temprano. Y eso que edad es aquí en España, chiquitito, pequeñito, cuando cabe dentro de la mano. La cabecita, quiero decir, cuando es como Samuel, así, desde temprano. Bueno, la Biblia no dice cómo, así que nos vamos a olvidar del tema y nos vamos a quedar con que el que detiene el castigo, la palabra castigo en hebreo es shavet y podría traducirse por palo, muleta, palo. ¿Vale? Para distinguir, Barrio Sésamo. Y vendría a ser el palo que se le pone a un arbolito. Yo no soy agricultor, pero como no me he caído del pino ayer, pues sé que a los arbolitos, a los naranjos y a muchos árboles se le pone un palo para que no se tuerza, como dice Carmen Cobles, para que no se tuerza. Ese sería como decirle al arbolito, arbolito, crece derechito. ¿Sí? Imaginemos, algún joven Aleph, imaginemos que el árbol pudiese hablar. Vamos a animarlo al árbol. Josué está sonriendo, a la siguiente pregunta va para él. ¿Qué crees, Aleph, que diría ese arbolito? Ese arbolito que le han puesto un palo y lo atan para obligarle a crecer en la misma dirección del palo. ¿Qué diría el arbolito? ¿Qué dirías tú si a ti te pusieran un palo y tuvieras que ahí crecer pegado al palo? Una exclamación que no sea muy fea. ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice, jaja, ¿por qué? Quizás diría, ¡liberarme! ¿No? ¿Y qué le diría, aquí puestos a imaginar, Melissa, qué le diría el agricultor? El arbolito dijo, liberarme, y el agricultor que dice, no, vas a crecer con el palo. En esto que el árbol, que ya tiene vida, se da la vuelta y mira a lo lejos y está lleno de árboles, cada uno en una dirección, uno inclinado para allá, el otro torcido para allá. Y este arbolito le dice al agricultor, ¿por qué razón ellos no tienen palito? ¿Por qué pueden crecer como les da la gana? Melissa, otra vez tú. ¿Qué le contesta el agricultor? Final de la historia, ya hemos llegado al final. ¿Qué le contesta el agricultor? ¿Por qué pueden crecer aquellos árboles sin palo y yo aquí con palo? ¿No es lo que dicen algunos adolescentes? ¿Por qué mi amigo puede irse a la discoteca y yo aquí? No sé. ¿Qué le diría? Luis, ayúdale a Melissa. ¿Qué le diría el agricultor? ¿Hay alguien que se le ocurre alguna respuesta? ¿Por qué aquellos pueden crecer? El agricultor dice, porque aquellos arbolitos no son de mi huerto. Los arbolitos de mi huerto yo los amo y les pongo un palito para que crezcan rectos. ¿Por qué? Porque los amo. Hay a veces historias que son sumamente sencillas de entender. Esto lo estoy haciendo en esta tarde porque como creo que a veces no entendemos la Biblia, pues esta es una buena forma. El que le detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Odias a tu hijo. ¿Estás educando a tu hijo? ¿A tu hija? Habían dos chicos.
de 14 años un día. Uno bueno y uno malo, como suele ocurrir siempre. Como Luis y... No voy a dar ningún otro nombre porque uno es bueno y el otro es malo, y estos son dos buenos elementos. Uno de ellos incitaba al otro cada atardecer y le decía, vámonos de fiesta. El bueno decía, ¿cómo me voy a ir de fiesta con la que me va a esperar después? Así que el niño bueno se iba a casa y el malo se iba de fiesta. Imagínate qué es lo que hacía el día siguiente el niño malo. Le contaba pelos y señales de la buena fiesta que se había pegado. Y esto pasó un día y pasó otro y otro y otro. Hasta que un día el bueno sucumbió y dijo, yo me voy de fiesta contigo. Se pegó una fiesta el tío, que fue más o menos del mismo nivel que la reprimenda de sus padres en cuanto lo casaron. Finalmente, el buen chico decidió dejar esta amistad, pero no podía negar que envidiaba a su amigo. Qué vida se pegaba el amiguito, qué libre y qué a gusto estaba el tío. Qué bueno poder irse cuando le daba la gana y a donde le daba la gana, sin tanta presión y tanto control de los papás. No sé si algún muchacho en esta tarde se está sintiendo identificado con la historia. Pero sabes que una vez, antes de romper la amistad, el niño bueno invitó al rebelde a su casa y contaba con amargura y contaba lo avergonzado que se había sentido el día en que su amiguito llegó a casa. Él había suspendido, había sacado una mala nota y su mamá lo castigó toda la tarde a estudiar, mientras que el amiguito cogía su pelota de fútbol, habiendo sacado menos nota incluso que este niño, y se fue a jugar al fútbol. ¿Sabes? Estos dos eran buenos amigos y el bueno había invitado bastantes veces al malo a su casa, al rebelde, no malo, rebeldillo. Y este deseaba con todo el alma pasar una noche con su amigo rebelde. Y fue tanta la insistencia, invítame a tu casa, que por fin el rebelde lo invitó a casa. Y cuando llegaron a la casa, el niño se dio cuenta que el papá era un borracho. Estaba tirado en el sofá viendo la tele, rodeado de botellas de cerveza. Y la madre estaba por otra esquina, trapicheando con lo que él no sabía qué. El ambiente era pésimo. Y en ese momento él entendió el por qué su amigo era tan libre. ¿Sabes qué? Al día siguiente, cuando amaneció, el niño rebelde, con la cara avergonzada, llegó y le dijo, después de que el otro había descubierto su vida, le dijo, ¿sabes? Te envidio tanto. Si te regañan es porque les importas. ¿Sabes? Nunca yo le importé a nadie. Si te regañan es porque les importas, queridos jóvenes, en esta tarde. Los padres que regañan a sus hijos son padres que les importa su vida y que les importa su futuro. Un niño no puede entender que los padres los corrijan porque para ellos es un fastidio. A las 10 en casa. Haz los deberes. De aquí no te mueves hasta que hayas comido. No sé si esto te suena un poco, pero yo quiero preguntarte, a los que ya somos más mayores, ¿cuándo entendimos
lo que era ser padres? ¿Cuándo lo entendimos? Cuando fuimos padres. Así que los que todavía no sois padres, no sabéis, no podéis entender. Y nunca lo conseguiréis, salvo que seáis padres. ¿Cuándo hemos entendido a nuestros profesores? Las risitas, las estupideces, los chistecitos que cuentas, los profesores que se ponen de los nervios. ¿Cuándo lo hemos entendido en esta iglesia? Muchos de vosotros cuando habéis sido profesores en el repaso. Salvo que algunos de vosotros seáis profesores. Y cuando tú eres profesor es cuando puedes entender lo que pasa a un profesor. Nuestros hijos nos entenderán cuando tengan que educar a los suyos. Pero tenemos un problema los que somos padres. Y es que ahora nos toca a nosotros educar. Y no puedes esperar a que tu hijo lo entienda. A tu hijo le tienes que decir, mira chiquitín, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y no sé si lo entiendes, pero ahora te toca obedecer. Querido Aleph, Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced, imperativo, Josué, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y apenas estoy tocando ningún texto bíblico. El 28 de este mes hablaré de educar a los hijos y trataremos en profundidad algunos textos bíblicos. ¿Cuándo tengo que obedecer a mis padres? Siempre y cuando yo esté bajo su tutela, bajo su techo. No tiene que ver tu edad. Estás bajo el techo de tus padres y le debes obediencia. Obediencia. ¿Ciega? No. En el Señor. En el Señor. Una cosa es respeto y otra cosa es obediencia. Respeto le tendrás que tener toda la vida a tus padres. Pero obediencia cuando vives bajo su techo. Hay una frase que los judíos le suelen decir a sus hijos y es no juzgues a nadie hasta que te hayas puesto en su lugar. Y algunos dicen, bueno, pero yo me imagino lo que es. Mentira. Mentira. Nunca la imaginación es igual que la realidad. Nunca. Por eso no aprendimos lo que era ser padre hasta que lo fuimos. Ahora, lo que dice un judío, un papá judío a su hijo, es, si no puedes ponerte en mi pellejo, imagínate, solo para entenderme o para intentarlo, ponerte en mi pellejo. Aunque no vale, pero es mejor imaginarlo que ni siquiera querer imaginarlo. ¿Y sabes por qué un niño nunca podrá entender la postura del papá, de la mamá? Porque un niño no tiene a nadie en el mundo que él ame como sus padres le aman a él. ¿Existe para el niño un amigo que él ame al mismo nivel que tú quieres a tu hijo? ¿Tiene él y él un amiguete que él ame al mismo nivel que Rafa y Ruth lo aman? ¿Lo tiene? ¿Puede existir eso? Jamás. Por eso el niño nunca estará capacitado para entenderlo. Una vez un niño le dijo a un padre, papá, confía en mí. No sé si alguna vez tu hijo te ha hecho esa, no pregunta, ha hecho esa afirmación o esa petición. Papá, mamá, confía en mí. Es la pregunta más manipuladora que un niño puede urdir. Papá, mamá, confía en mí. ¿Qué le decimos al niño que te está pidiendo que confíes en él? Si le dices, no confío en ti, lo estás humillando, lo estás ofendiendo, le rompes la autoestima, pobrecito. Pero si le dices, sí, hijo, claro que confío en ti, visto y no visto, ya se fue, ya está haciendo de las suyas. Un sabio una vez que tenía un hijo manipulador,
que le dijo, confía en mí, le dijo, hijo mío, en ti confío 100%, pero no confío en los animales salvajes que te rodean. Un día le dicen a un papá, Señor, el vuelo en el que viajaba su hijo tuvo problemas con los motores. Él era el único pasajero en el avión, pero tranquilo, que su hijo está vivo. Aterrizó en una jungla y consiguió ponerse en contacto con nosotros. ¿Y qué dice el papá? Dice, ¡buah! Menos mal que está vivo mi hijo, qué guay. Yo confío en mi hijo. En una jungla hay fieras, hay leones, hay serpientes, hay alacranes, hay arañas, hay animales de todo tipo. ¿Creéis que un padre podría estarse tranquilo? Porque confía en su hijo. Ahora imaginamos que este niño que está ahí perdido en la jungla, que vete a saber lo que durará, tiene un mejor amigo, otro nene que es su mejor amigo. Y ahora los mismos que dan la noticia al padre, le dan la noticia a ese niño, a su mejor amigo. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿crees que la preocupación de su mejor amigo podrá ser comparable a la preocupación que tiene el papá por su hijo? Menos mal que tenemos un público inteligente. Pues es por eso que tu hijo nunca podrá entenderte, que tú tengas que disciplinarlo, que corregirlo, que restringirle la libertad, que limitarlo. Primera de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario el diablo, ¿dónde está Adriana? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? No es Dios, no está en todas partes, por si alguno está pensando en eso, pero está alrededor, como león rugiente, alrededor, sin perderte de vista, sin perder de vista a tus hijos. ¿Cuál es nuestro papel como padres? No es que desconfiemos en nuestros hijos, desconfiamos porque sabemos quiénes son o quién es el que los está rodeando. ¿Lo tenemos claro como padres? Que es peligroso lo que hay fuera. Hay una historia que todos los jóvenes deberían de leer, es una historia israelita. Casi todas las historias que estoy contando en esta tarde tienen que ver con Israel. Y se trata de un consejero, jovencito, 15 años, frente a su pupilo, a su amiguete de 14. Y en una ocasión el consejero le dice al amigo, me gustaría hacerte una pregunta personal, ¿no te importa que te la haga? El niño dice, bueno, vale, puedes hacérmela. Dice, mira, sé que cuando naciste tu mamá falleció y que hace 1 año y medio falleció tu padre. La pregunta que le quería hacer, la pregunta que le hizo fue, cuando tú piensas, recuerdas, ¿qué recuerdas de ellos? ¿Sabes? La pregunta no era mala, la del consejero. Lo que él quería era que su amigo se desahogara, era que pudiera hablar de aquello, que de alguna forma a lo mejor llorara, pero que pudiera sacar fuera ese dolor que había interior. Así que el niño le dijo, ¿sabes qué? De mi mamá no tengo mucho que decir porque cuando ella murió yo era muy pequeñito y no tengo recuerdos. Pero de mi papá con el que conviví sí que tengo que decirte, sí que tengo que reconocer que casi cada noche yo me acuerdo de él y lloro. El amigo le preguntó, sí, pero ¿qué es lo que recuerdas? Cuéntame algún momento con tu padre. Y le dijo, mira, ¿sabes? Recuerdo especialmente una mañana en que me levanté
Y le dije a mi papá, no voy al cole hoy. Muchos niños nos han dicho eso, ¿eh? El padre se quedó mirándolo. ¿Qué? Que no voy al cole con estas zapatillas estropeadas. Mis amiguitos van todos con zapatillas de marca. ¡Guau! ¿Qué le dijo a su padre? Entró en cólera y empezó a decirle, al colegio se va para estudiar, se va para aprender, se va para trabajar y no para lucir zapatillas. El niño le dijo, papá, si tú no me compras zapatillas, no me voy al cole. El padre cogió la vara y a trompicones lo llevó hasta el autobús. Niño, sube al autobús y vete al colegio. Y se fue al colegio, amablemente. Cuando volvió el niño, estaba muy enfadado con su papá. Así que le dijo, no voy a hacer los deberes. ¿Cómo? El papá se sentó a su lado y empezó a regañarle y a explicarle por qué era importante que hiciera sus deberes y que estudiara. Y cuando llegó la noche el niño dijo, pues ahora no voy a cenar. Su papá se sentó en la mesa y de un grito le dijo, hijo, ven aquí otra vez y siéntate. Te vas a comer el pollo que tienes en el plato. Papá, que no quiero cenar, que no tengo hambre. Dice, y de inmediato mi papá empezó a explicarme lo necesario que era que yo comiera el pollo, de las vitaminas que me dio un discurso como si fuera un doctor. Le dice el amigo, de eso me acuerdo. Y lloro. Yo me pregunto, ¿es eso lo que recordamos? Yo creo que lo que solemos recordar del pasado son los momentos bonitos. Son los momentos que nos hicieron felices. Un día de cumpleaños a lo mejor, cuando cumplía los 15 en Sudamérica, los 18 aquí. Así que el consejero le dijo, pero ¿eso es lo que tú recuerdas de tu papá? El niño le dijo, mira, hoy vivo en un orfanato. En el orfanato tengo las mejores zapatillas que hay en el mercado. Tengo una habitación para mí solo. Y tengo un ordenador de última generación. Y como lo que me da la real gana. Dice, pero no tengo a alguien que me regañe. Y sabes, querido joven, si tú no entiendes que tener a alguien que te regañe es un regalo de Dios, no has entendido el principio fundamental de la vida, queridos jóvenes adolescentes y menos adolescentes. Tener a alguien que le importas es un absoluto regalo. Un joven que no entiende que eso es un don, es un joven que tendrá problemas graves en la vida. La preocupación de los padres y su tarea de ponerles límites jamás la podrán entender, ni siquiera detrás de este discursillo. Sé que podréis entenderlo. Pero voy a contar una penúltima historia. Iba un científico por Siberia, a la luz de la luna, fresquito él, cuando de repente se encontró con un tigre blanco. ¿Saben lo que significó para ese científico encontrar un tigre blanco? Estaba al borde la especie de su extinción. Además era un tigre chiquitito. ¿Saben lo que hizo el científico? Es un científico de estos que protegen a los animales y todo eso, que viven para los animales, que les preocupan más los animales que las personas, dicho sea de paso.
¿Sabes qué es lo que hizo? Vamos, echemos a la imaginación. ¿Qué hace un científico cuando se encuentra con un cachorrito de tigre blanco, sabiendo que quizás es el último de los tigres blancos? ¿Qué hace el científico? ¿Va a soltarlo? Se va por él y se tira encima. Y se lo lleva, como dice Carmen, a su casa. ¿Y dónde lo va a criar? Decidme vosotros, ¿dónde lo cría? En el patio de su casa. En el patio se juega el corro de la patata. Lo suelta en el campito que tiene el científico en su caserón del campo. Lo suelta en el campo. Lo mete en una jaula, como dice Carmen. Lo mete en una jaula. ¿Y qué más le hace? Lo encierra, lo cuida, lo protege, pero muy protegido, porque es el último tigre blanco que queda. A unos kilómetros hay otro científico que está andando por Siberia y encuentra otro tigre blanco, pero esta vez hembra. ¿Y qué hace? Se tira encima, lo coge entre sus brazos, se lo lleva a casa, y cuando por los medios de comunicación se entera que el uno y el otro tienen el macho, la hembra, se llaman por teléfono y ¿qué se recomiendan? Cuídalo, ten cuidado, protégelo, mímalo más que a tu hijo. ¿Cómo cuida cada uno a su tigre? Como ha dicho antes Carmen, lo meten en una jaula. ¿Le dan cualquier comida? ¿Al tigre blanco? Al tigre blanco le dan solomillo. Al tigre blanco lo atienden veterinarios de élite. Y los veterinarios le ponen vacunas. Melissa, ¿y qué dice el tigre en ese momento? ¿Qué dice el tigre? ¡Ah! ¡Eso duele! Dice el tigre, ¡eso duele! ¿Qué piensa el tigre? Un tigre que sabes que por naturaleza le encanta correr, le encanta saltar, le encanta brincar. ¿Qué piensa el tigre metido en la jaula? Vaya rollo de barreras. ¡Uf! ¡Qué chungo es estar aquí! Eso es lo que piensa el tigre. Pero al científico le duelen los barrotes. ¿Le molestan al científico los barrotes? No le molestan para nada. No le importa las vacunas, el dolor que le está infligiendo. ¿Sabes por qué? Porque para el científico, mira a ese tigre. Posiblemente el tigre piense que es un tigre más, pero para el científico es el último tigre blanco que existe. Para el científico, cuando ve a ese tigre, está viendo el futuro de toda una especie. Al final de esta historia, los tigres se hicieron grandes. ¿Y qué pasó cuando el tigre y la tigra se hicieron grandes? Los dios no tuvieron tigritos porque estaban separados, cada uno en casa del científico correspondiente. No, los dos científicos llevaron a sus tigres a una... ¿Dónde se lleva a unos tigres? Últimos tigres de la especie. ¿Dónde se lleva? A una reserva. ¿Cómo se llama? Reserva protegida. Protegida. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Sueltan al tigrito y a la tigrita. Es un lugar grande, ¿verdad? Ya no es la jaula. Pero ¿sabes que muy pronto se van a enterar los tigres? Que allí a lo lejos, unos kilómetros más allá, hay una cerca, otra vez.
hay unas vallas, un lindero que decía Harold, que les impide poder ir a cualquier lugar. ¿Y qué es lo que les dicen? Ir, vivir, reproduciros, cuidaros porque sois la única pareja de tigres blancos en el mundo. Queridos padres, nuestros hijos son esos tigres blancos. Únicos. Aquí no se da el caso, pero creo que la madre de los Wesley tuvo 22 hijos. Es lo más parecido a un conejo que existe. Ahora que está muerta la mujer y no me escucha. Pero estoy seguro que cada uno de los 22 hijos era un hijo único para ella. No sé si alguien ha tenido la desgracia de que se le muera un hijo. Escucha, otro hijo nunca sustituye a tu hijo. Y debemos de buscarle su jaula. Qué chungo para los adolescentes, hoy no debieron de venir a la iglesia. Los padres somos responsables de encontrarle jaula, de encontrarle su médico, de darle enseñanza, no solamente en la escuela dominical, en tu casa, instrucción. Eres el responsable de meterle la vacunita y darle su dosis de regaño, su dosis de castigo, sus límites, pero también de consejo para que crezca saludable. Hasta que llegue el momento en que se junten con otra tigrecita que haya sido educada, que haya sido limitada, que haya estado en una jaulita. Y en ese momento puedan formar su hogar. Pero no tendrán nunca que olvidar la nueva parejita, el nuevo hogar, que son únicos delante de Dios, que son llamados a vivir en santidad y que por tanto tendrán unos límites que están en la palabra de Dios. La Biblia es un libro de límites, de instrucciones, donde se nos dice por dónde podemos caminar y por dónde no podemos caminar. Nuestra obligación como padres y como la de esos científicos es no arriesgar la vida del tigre, no poniéndolo en lugares peligrosos. Y una última historia. El del abuelo y sus 8 corderos. Y con esto terminaré. Había un abuelito que había escuchado que su nieto estaba maleducando a sus hijos. Esto era en un moshá. Un moshá en Israel es como una aldea donde hay poco más que cabras, vacas, hormigas y saltamontes. Y los llamó y le pidió que fuera allí a ese moshá. Y allí llegó el nieto con la ristra de hijos. ¿Qué es lo que se habla en un moshá? Imagínate, ¿qué es lo que se habla en una aldeíta de estos del interior de España? Pues se habla de la enfermedad que ha pillado la vaca tal, del corderito que compré, que si le tengo que poner una vacunita, ¿vale? Y ahí estaban conversando porque al nieto le gustaba hablar de esas cosas. El abuelo estaba hablando con él un poquito de todo, hasta que el nieto formuló la frase que el abuelo estaba esperando. El nieto le dijo: abuelo, ¿por qué no me dejas salir a pastorear? Ya ves tú qué ilusión, ¿eh? Pero allí, por lo visto, se aburren mucho. Y dice: abuelo, ¿por qué no me dejas salir a pastorear tus cabritas? El abuelo le dijo: pero hijo, ¿seguro que sabes hacerlo? Pues claro, abuelo, ¿no te acuerdas que yo venía cuando era pequeño
y pastoreábamos juntos. Sí, sí, pero ¿seguro que sabrás pastorear? Sí, claro que sí. Y le dijo, mira, vas a ir por allí, por allí, por allí. Allí al final vas a encontrar una explanadita. Allí hay pastos. Pero ten cuidado, hijo, porque hacia la derecha hay una autopista. Y por otro lugar un poquito más escondido hay un precipicio. Al nieto con los 8 corderitos llegó a donde el abuelo le indicó. Y sí, había pasto. No era ninguna maravilla, pero había pasto. Y sí, había agua. No era un manantial, pero suficiente para que bebieran. Cuando de repente el nieto levantó la vista y miró y vio unos pastos verdes, tan bonitos, tan atractivos para los corderos, tan apetitosos, tan altos. ¿Sabe lo que pensó el nieto? Hay que ver, ya estamos con las tonterías del abuelo. Siempre igual con el abuelo. ¡Corderitos! ¡Vamos para allá! Y pensó, menos mal que no me traje a los perros de pastoreo. ¡Vamos, corderitos! ¡Pastad aquí! Las ovejas se pusieron, los corderos, a no confundir, los corderitos se pusieron tan contentos de ver esos pastos. Se emocionaron tanto que empezaron a comer y a comer y a comer. Y de repente uno de los corderitos levantó los ojos y vio que habían pastos mejores todavía. Solo había un problema. Había una autopista en medio. El nieto estaba sentado bajo un árbol. Cuando de repente miró para la derecha y vio a los corderos que estaban allí en medio de la autopista y empezó a chillarles, a gritarles, apartaros, idos de ahí, hasta que entendió que los corderitos no sabían hebreo. Cuando llegó, 4 de los corderitos habían muerto. Así que, temeroso, apresurado, cogió los 4 restantes y empezó a golpearlos porque tenía prisa por llegar a casa. Menuda la que le esperaba al nieto. Cuando de repente una de las ovejas desapareció. Se había caído en el precipicio. Este nieto, este muchacho, ya no era un niño porque tenía hijos. Fue cabizbajo a casa del abuelo. ¿Y saben qué? El abuelo estaba en la puerta con una media sonrisa. El nieto se asombró sabiendo que no había nada más importante para el abuelo que sus corderitos. Los vio nacer. Los estuvo criando. Cada día preocupándose por ellos. Sin embargo, él se dio cuenta que había algo extraño en el abuelo. No estaba exasperado. No tenía ganas de matar al nieto. Y se dio cuenta por la frase que le dijo el abuelo al nieto. Le dijo, hijo, hoy te llamé nada más que para que aprendieras. Tus hijos son como los corderos. No los pastorees en lugares peligrosos. Porque llegará el momento que les gritarás y no te escucharán. Les chillarás y no entenderán. No sé si ya te pasa eso con alguno de tus hijos. Dice, más vale que los pastorees, le dice el abuelo, en lugares seguros. Quizás no serán los más atractivos del mundo, pero serán seguros. Hoy perdí 5 corderos, pero no me duele. ¿Sabes por qué? Porque espero no perder a mis bisnietos, que son tus hijos. Este es un mensaje muy importante que quería transmitiros. Y creo que es muy importante sobre todo para los padres como para los hijos. Tenemos que educar a nuestros hijos
No ser sus amigos. ¿Sabes que Dios no te... No, yo me llevo tan bien con mi hijo que somos amigos. Estás equivocándote. Tus hijos no son tus amigos. Tú no eres amigo de tus hijos. Tú eres el papá o la mamá de tus hijos. Y estás puesto para ponerle límites. Hay un dicho judío que dice: viste a tu hijo con mucha belleza, dale mucho dinero, cómprale un buen coche y ponle en Las Vegas y dile: quédate en el cuarto del hotel. ¿Se va a quedar? Déjale a tu hijo ver cosas tentativas y luego dile: cuídate de no hacerlo. Déjale ver a tus hijos películas que no debes. Y después dile a tu hijo: pero vive en santidad, hijo. Ven a la iglesia a orar. En esta tarde quiero que nos quedemos con eso. Nuestra responsabilidad es poner a nuestros hijos en lugar seguro. Es darles protección a nuestros hijos. Tanto como sea necesario, como si tu hijo fuera un tigre blanco, el último que existiera. ¿El tigre blanco puede morir en la jaula? Aquel cachorrito del que hemos hablado hace unos minutos, ¿puede morir en la jaula? Claro que puede morir. Claro que puede morir. Pero no por eso voy a dejar de cuidarlo. ¿Es más fácil que muera si lo dejas en libertad? Mucho más fácil. Si no hubieran sido por aquellos cuidados, quizás la especie se habría extinguido. ¿Traer a tus hijos a la iglesia te da garantías de algo? ¿Crees que te da garantías de algo? No te da garantías de nada. Pero este es un lugar protegido. Yo siempre estuve confiado cuando nuestros hijos estaban en casa de Antonio y Loida, cuando éramos muchos menos. Yo estaba confiado, yo sabía que ahí era un lugar protegido. Hoy tú tienes que tomar decisiones como padre, porque tu responsabilidad delante de Dios, si tus hijos están bajo tu techo, es ponerle límites. ¿Sabéis? Se quejaba una familia porque sus hijos una familia judía, porque sus hijos acabaron siendo ateos. Y había otra familia que sus hijos eran creyentes. Y uno decía: no entiendo, ¿por qué mis hijos son ateos? Me he pasado 8 horas en un seminario bíblico durante muchos años. Cuando llegaba a casa, yo me iba a la terracita, me tomaba un cafecito, cenaba tranquilamente sin que mis hijos me molestaran y me iba a dormir. La familia que acabaron siendo creyentes. Este hombre era un transportador de muebles, se dice, uno que hace mudanzas. Y trabajaba hasta la extenuación. Todo el día también fuera de casa, igual que el otro. Pero al final, cuando llegaba a casa, les daba un beso a sus hijos, hablaba con sus hijos y se ponía a orar y a leer la Biblia. Los niños veían a su papá que tenía tiempo para Dios y entendieron que lo más importante era Dios para su papá. Aquellos niños repitieron la historia, se convirtieron a Cristo y le siguieron. ¿Qué es lo que cambia? Cambia lo que tú haces cuando estás con tus hijos. ¿Qué haces cuando estás con tus hijos? La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No dice llévalos a la escuela dominical, sino instrúyelos. Instrúyelos no es una simple conversación,
5 minutos, instrúyelo. Lo que es instruir al niño, lo veremos el domingo 28. Que Dios te bendiga.